programas. Vamos a saludar ya con el doctor Augusto Tandazo, que está con nosotros en este día viernes, pero vamos a hablar de un tema muy especial, mi querido Gustavo, la Navidad. Doctor, buenos días. Gracias por acompañarnos este viernes. Buenos días, doctor. Buenos días, gracias por la entrevista. Un saludo a toda la gente que se comunica con este medio para tratar un tema que aparentemente no tiene conexión con el presente, pero que tiene una viva conexión, porque todas las celebraciones giran en torno a lo que vamos a tratar. Y es bueno, de alguna manera, destapar un poco algunos velos que cubren este tipo de simbolismo para que la gente los entienda, trate de entenderlos. No quiero polemizar, no es mi intención que la gente se sienta como que defienden una parcela de terreno. Es nada más dar ideas y dar información sobre qué es lo que pasó. En el tema de Jesús, que lo vamos a tratar después de un momentito, primero hablaremos del culto a la naturaleza. Jesús no es una franquicia. Esto hay que dejarlo en claro, porque las diferentes iglesias defienden su verdad como que fuera su verdad. Son dueños de la imagen de Jesús. Y tengo la impresión que muchas de ellas, casi todas, defienden parcialmente el mensaje de Jesús. Pero ese es un tema que vendrá luego. Así es que, si me permiten, voy con el culto a la naturaleza. Perfecto, doctor. Empecemos. Empecemos. El culto a la naturaleza. Esto tenemos que entenderlo para poder saber de qué estamos hablando. El culto a la naturaleza es el culto más antiguo, y el culto no solamente a la naturaleza de la tierra, sino también el culto a todo lo que incide en la tierra, o sea, me refiero a los fenómenos astrales, la presencia del sol y de la luna determinantes en la vida de los seres humanos. El ser humano se dio cuenta rápidamente que su subsistencia dependía del sol, de cómo se presentaba, de la luna que fijaba los periodos de reproducción y los periodos de siembra, y comenzó a ponerle mucha atención a este tema. Los dioses más antiguos de la tierra, los dioses más antiguos que las culturas milenarias anteriores los conceptualizaron, son dioses que tienen que ver con estos fenómenos astronómicos fundamentalmente, y también con ciertas cuestiones de la naturaleza, una montaña, un rayo, el viento, qué sé yo. Entonces, dentro de este concepto, el sol y la luna ocupan un lugar preponderante. Por eso el sol, lo digo, es el dios más arcaico de la antigüedad. No existe una civilización, y para muestra también la cultura incaica, le da un lugar importante al Inti, porque sabían que del Inti dependía las cosechas, la fotosíntesis, aunque no la conceptualizaban de esa manera, pero lo sabían. Con mayor razón, y aquí viene ya un punto importante para que lo tomen en cuenta. Nuestra realidad en el Ecuador es muy diferente de la realidad que se vive en buena parte de la humanidad. Nosotros no tenemos estaciones climáticas, no tenemos. Para nosotros no existe la primavera, no existe el verano, el otoño, el invierno, no existe. Pero para esos pueblos, en especial para los pueblos del hemisferio norte, que es donde se generan estas culturas, para ellos era determinante, porque el clima y la vida de la naturaleza dependía de las épocas del año. Voy a poner un ejemplo, el otoño, se moría la naturaleza, desaparecían las hojas de los árboles, no habían frutos, subsistían los que habían logrado algo acaparar de productos para subsistir. Las frutas ya desaparecieron, hace mucho tiempo se pudrieron, subsistían apenas los dátiles, ese tipo de cosas. Por eso era una cosa tan importante, y que sigue siendo hasta ahora, regalar unas nueces. Claro, era lo único que no se podría, pero se quedó como una costumbre, como algo importante.
Y la nuez es parte importante de las bolsas de la Navidad, las bolsas de caramelos. Pero por ejemplo, en el caso del Ecuador, en donde para estos meses del año y para todo el año tenemos una invasión de frutas, una invasión de naturaleza tan grande, regalar frutos secos como que no calza, o sea, cuando tenemos frutas frescas que son mucho más antioxidantes, más sabrosas, entonces, pero todo esto iba trayendo una concepción de las cosas. Porque aquí viene ya un tema fuerte también. La idea de Dios, fue avanzando hasta que llegó un punto donde se comenzó a humanizar a Dios, a verlo a imagen y semejanza del hombre, no al revés, a imagen y semejanza del ser humano. Entonces aparecen los dioses, siempre todos ellos atados al solsticio de invierno que se da a fines de diciembre, sea 25 de diciembre, como se ha mantenido la costumbre, sea el 31 de diciembre, que es lo mismo, sea el 27 de diciembre, que es la fiesta de San Juan. Juan quiere decir puerta de ingreso a otro ciclo. Entonces aparece el nacimiento de los dioses. Y los dioses nacidos en diciembre son Osiris, Horus, Apolo, Mitra, Dionisio, que es igualmente que Baco. Y también dentro de esta corriente aparece el tema de Jesús, que lo veremos cuando tratemos él. ¿Por qué? Porque hicieron calzar este momento importante de la humanidad, que era cuando se moría, terminaba de morir la naturaleza con el otoño, y comenzaba una esperanza de que vuelva a renacer la naturaleza con el invierno. Era importantísimo. Por eso incluso en las culturas germanas, el día final, llámese cualquiera, 25 de diciembre, 27 de diciembre, 31 de diciembre, eran días en donde se conmemoraba los muertos y los recién nacidos, porque era un punto importante entre lo que se iba y lo que venía. Luego, cuando se dieron cuenta que no había que meterle el día de los fallecidos en estas fiestas, la sacaron a la fiesta de los fallecidos y se la tiraron al 2 de noviembre. Pero esto siempre fue así desde el punto de vista de cómo se lo manejó. Hasta fines del siglo IV, año 300 y pico hasta el 399, en Roma se conmemoraba el Natalis Solis Invicti, que es el natalicio del sol invencible. Esta fue la fiesta más importante que tuvo Roma cada año, también conocida como la fiesta de la Saturnalia, porque Saturno era el dios más antiguo, el dios agrícola más antiguo para el panteón de dioses de Roma. Entonces, de esa manera lo manejaron así. Caldeos, egipcios, cananeos, persas, sirios, fenicios, griegos, romanos, hindúes e incluso los aztecas y mayas celebraban el solsticio yenal, o sea, el solsticio de invierno. Y los incas, porque no te olvidemos que los incas es una cultura del sur, su eje central fue el Cusco, no era Quito, Quito fue al final. Entonces ellos también tenían este conocimiento de las estaciones, porque en la medida en que vamos avanzando al sur, ya comienza a aparecer las estaciones que también las hay en el sur. Pero aquí hay un tema que es importante verlo, como un tema de cultura general. Cuando en el norte, por ejemplo, este fin de año, aparece el invierno, en el sur es exactamente al revés. Voy a poner un ejemplo. Nos estamos acercando a la fecha del verano en Argentina, en Chile, y una parte también en Perú y una parte en Bolivia. Entonces viene un tema, porque mientras allá están muriéndose de frío, acá están muriéndose de calor, porque funciona así el clima de la Tierra. Entonces es absolutamente inentendible, por ejemplo, que en Buenos Aires, en diciembre conmemoren, para poner un ejemplo, un árbol de Navidad, por ejemplo, porque en ese momento están en otro periodo del desarrollo climático anual que tienen esos países. Entonces, pero como la gente se deja meter ideas, entonces las cosas salen al revés. En los árboles, que el árbol es emblemático de este curso a la naturaleza, porque ahí viene una confusión descomunal que existe en nuestras culturas.
Cuando nos dedicamos a armar árboles de Navidad, por ejemplo, en el Ecuador, ¿qué tenemos nosotros que ver con el árbol de Navidad? El árbol de Navidad es una costumbre que nace de estos países del hemisferio norte, que es ese deseo, ese llamado a que la naturaleza vuelva a reverdecer porque ya se murió. Y los adornos que hasta hoy se cuelgan en los árboles de Navidad constituían un llamado clamoroso para que vuelva la vida a los árboles y también los frutos. Por eso incluso se colgaban inicialmente telas de colores en los árboles. Hoy, como ya se fabrican de otra manera, son los bombillos, que también simulan las frutas. O sea, hay que entender qué quiere decir eso. Pero la gente se ha dedicado a comprar árboles de Navidad e incluso le ponen en la parte superior del árbol una estrella de 5 puntas, que es simbólica del conocimiento con el cual nació Jesús, que no tiene nada que ver, están mezclando el aceite y el agua. Entonces la gente dirá, pero queda bonito. Ah, bueno, si quieren póngale, pero, o sea, aquí no hacemos más que dar cierto tipo de comentarios que pueden eventualmente servir para que la gente entienda de qué estamos hablando. Pero como ya se cae en el consumismo, entonces hay que comprar árboles de Navidad. Y lo más grave es que van a comprar pinos recién sembrados, que tienen apenas 1 año de vida, y que lo sacan de raíz, si siquiera preservando la raíz, y no lo cortan, y lo ponen a ver cómo dura por lo menos 1 mes, y le llenan de bombillos, cuando esto va a morir en el bosque, en el sitio más, en el tiempo más cercano, destruyendo la posibilidad de que nazca un árbol, que posiblemente no sea un pino, sino un árbol diferente que le pueda dar algún tipo de beneficio a la gente para su comida o también para el tema de tener tablas y de tener madera. Los bosques y todo esto tenía algo que ver con estos cultos. Y aquí hay un tema que es importante, las estrenias, que se llamaban en Roma, que eran dedicadas a Tatio y Rómulo. La estrenia o estrena, que después se le decía, es sinónimo de aguinaldo, de obsequio. Inicialmente los gobernantes romanos se colocaban en las puertas para recibir estos aguinaldos. Esa tradición se pasó a Gran Bretaña, y en Gran Bretaña comenzaron los monarcas ingleses también a pararse a recibir del pueblo regalos. Con el tiempo esto se invirtió y se hizo que la gente sea la que reciba los regalos. La gente pobre, la gente, no necesariamente los gobernantes. Y aquí, antes de terminar este primer capítulo, porque los otros son un poco más largos, la litografía fue algo que destruyó la identidad personal de los deseos que expresaba la gente en estas fiestas, porque hasta ese entonces la gente de su puño y letra escribía algo importante para alguien, para desearle lo mejor en estas fiestas, deseos personales. Pero la litografía despersonalizó esto y masificó. ¿Por qué? Porque hoy la gente va a un almacén y compra una tarjeta de Navidad que no ha sido escrita por él, escoge, dice, esta me gusta más que esta otra, y la manda. Esto no tiene nada que ver, porque entonces ya no es una cuestión auténtica que nace de la persona. El tema de las canastas navideñas nace desde que esto se utilizaba en los juegos de azar en la antigüedad, como premios en estos juegos. Entonces el que ganaba le daba una canasta navideña, y después se fue quedando la costumbre de la canasta navideña. Entonces el culto a la naturaleza, el culto al sol, el culto a la luna, a las fases de la luna tan importantes. Voy a poner un ejemplo. Cuando hay que sembrar en creciente, cuando no hay que sembrar en menguante. O sea, el pueblo, la ciudadanía, la gente comenzó a entenderlo a través de los siglos, que tiene mucho que ver la fase de la luna y que tiene que ver el sol. Porque el sol es vida, sin el sol no existiríamos. Entonces, con base en este mito cosmogónico, pasamos ya en concreto a ver la Navidad cristiana. La Navidad cristiana, en cómo se presentó esto. La primera cuestión que tenemos que decir es, ¿por qué nace en Belén Jesús? Nace en Belén Jesús porque José se supone que camina hacia Belén para de esa manera hacer que nazca Jesús en ese ambiente de Belén,
porque se había prometido que en Belén iban a ser el descendiente de David. Entonces, de esa manera, esto se produce en Belén. Primero hay que decir que la fijación del nacimiento de Jesús se remonta a los estudios que le encargaron hacer al monje Dionisio Exigios, más o menos en el año 550 de esta era, en donde él hace un gran esfuerzo, pero se equivocó en algunos años de los cálculos, porque la fecha del deceso, de la muerte de Herodes, se da mucho antes, por lo menos 4 o 6 años antes del nacimiento de Jesús. Entonces, si hubo una persecución por parte de Herodes, Jesús no puede haber nacido 6 años después, porque Herodes mandó a asesinar a todos los niños de hasta 2 años de edad, para tratar de que nadie le herede. Entonces, esto es importante verlo respecto de la fecha. Por eso es que si tomamos en cuenta el nacimiento de Jesús, nosotros en este momento no estamos en el año 2023, sino posiblemente estamos en el año 2027, 2029, más o menos. Pero ya se cometió este error. Por eso es que cuando la gente hace cálculos, que qué conjunción hubo de los astros en ese momento, si estaban alineados Saturno con Júpiter y no sé quién con no sé cuál, parten de un error, porque Jesús no pudo jamás haber nacido en el año 0. Son errores que cometieron. Primera cuestión. ¿Por qué es que tiene que concurrir José a Belén? La segunda gran razón, tal vez la más importante. Porque en esa época se dio el censo ordenado por el emperador de Roma. Y este censo era un censo de propiedades. Por si acaso, aquí tengo un documento, porque tenemos información de investigaciones, pero a veces es bueno apoyarse en personas que han investigado estos temas, para que no lo vean como un tema personal de uno. Porque fácilmente alguien que está oyendo va a decir, ¿y usted cómo así se le ocurre decir esto y lo de aquí y lo demás acá? Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, escribió 16 libros y muchísimos más estudios, pero 16 libros. Y los 3 últimos libros de Ratzinger son el primero, La infancia de Jesús, que está aquí. Espero que se esté viendo. Está aquí, en La infancia de Jesús de Benedicto XVI. Luego escribió Jesús de Nazaret, del bautismo a la transfiguración, que está acá. Y posteriormente escribió otro libro que se llama Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección. Entonces, cuando se analiza lo que dijo Benedicto XVI en la infancia de Jesús, entonces se ven cosas interesantísimas. Habla del censo, se apoya en Flavio Josefo, también aquel que escribió el famoso compendio de Historia de las Antigüedades Judaicas. Y entonces vemos que primero se procedía a registrar las propiedades, no personas, propiedades de tierras e inmuebles, y luego en un segundo momento con la determinación de los impuestos que se debía pagar, porque eso es lo que le interesaba a Roma. De tal manera que José fue allá para esto. Por eso que el mismo Benedicto XVI dice que en base a esto José debió haber ido a Belén a registrar sus propiedades en Belén. Y eso lo dice textualmente, dice, según esto lo dice el Papa, no Augusto Tandazo, podemos suponer que José de la casa de David disponía de una propiedad de tierra en Belén, de manera que debía ir allí para la recaudación de los impuestos. Yo le hubiera puesto para el pago de los impuestos, porque recaudación es como que él fuera a recaudar. Entonces, esto es un tema importante. Incluso cita que hay exégetas modernos que afirman que la información de los evangelistas Mateo y Lucas, según la cual Jesús nació en Belén, sería una afirmación teológica, no histórica. O sea, para que calcen las escrituras, no porque evidentemente sucedió.
Pero eso no tiene importancia, porque Jesús haya nacido en Belén, en la China, en la Conchinchina, donde sea, lo que interesa de Jesús ni siquiera es la fecha de su nacimiento, que le hicieron coincidir luego, sino con la fiesta de la Saturnalia, sino su mensaje, su doctrina, su ejemplo. Eso es lo importante, porque la gente a veces se queda en las ramas y de esa manera no salen de ese tema. Entonces, esto es importante verlo para que no perdamos de vista qué es lo que sucedió. Entonces, viene todo el simbolismo. Yo siempre utilizo las palabras adecuadas. Simbolismo del tema de la Navidad. O sea, no hay que ver el tema estrictamente histórico, sino simbólico. Entonces, primero el nombre que le colocan a Jesús. El nombre de Jesús viene del nombre Josué o Yeshua, y que quiere decir en el idioma antiguo judaico, quiere decir Yod Hei Bau He. Vemos que el nombre de Jesús, el verdadero nombre, el verdadero es salvación, y es el nombre de Yahvé, de Jehová, Yod Hei Bau He, que es el representativo de... Me voy a meter solamente a decir esto, no quiero dar una imagen de erudición ni nada de eso, pero esto tiene que ver con la Cábala, cuando se habla de los 4 Olamots o 4 mundos, el Yod He Bau He, yo soy el que soy. Entonces, segundo tema, primero respecto del censo. Cuando Benedicto XVI y otras personas nos dicen que era un censo de propiedades y que José fue para registrar una propiedad que tenía en Belén, entonces en ese momento se cae la teoría tan utilizada por la Iglesia de la pobreza de Jesús. Porque nos han hecho creer que el camino de la salvación es la pobreza. Y entonces con eso han convencido a las grandes masas un poco más de que mejor seamos pobres, porque este es el camino a la salvación. ¿Por qué el convencimiento de que seamos pobres? Porque ellos sí son ricos. Porque los que ostentan los poderes religiosos, ellos sí tienen acceso a las grandes riquezas. Entonces, preocúpense del más allá, que del más acá me ocupo yo. Entonces, la teoría esta de que la Virgen María es una persona pobrísima y que José lo mismo, y que lo cual en la práctica se demuestra que no fue así, y está dicho por el Papa Benedicto XVI. Estas y otras cosas que dijo Benedicto XVI llevaron a que mejor lo encierren en Castel Gandolfo para que no siga escribiendo libros que estaban haciendo tambalear al edificio de la Iglesia Católica. Simbolismos dentro del nacimiento, el gallo, porque anuncia la salida de la luz. Eso está en todas las culturas, incluso en la cultura francesa, en donde está el gallo simbólico, incluso en la parte cívica, que anuncia la Revolución Francesa. O sea, el gallo es el que cuando todavía hay luz, todavía hay oscuridad, anuncia que no se preocupen que ya viene la luz. Entonces el gallo importante. Por eso el gallo se sigue utilizando en el simbolismo. Los pastores tienen una cuestión importante, porque en el fondo la cultura esta del nacimiento de Jesús es una cultura agraria, no es una cultura citadina. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades la gente se olvida de pensar. En el campo están más apegados a las tradiciones. Y entonces, de alguna manera, Jesús se presenta ante los pastores, que es donde el ángel les dice que vayan a ver el nacimiento de Jesús, que no debe haber sido dado en un establo, porque tenía propiedades Jesús. Si alguien que me esté escuchando en Guayaquil, en Quito, y va a ver su propiedad en la provincia del Oro, no va a llegar a un establo. Va a ser que le den aunque sea un cuarto en su propiedad. Entonces el tema de que llegó y no tenía ni dónde guarecerse, eso calza con otro tipo de mensajes simbólicos, que es el tema de la gruta más que del establo. La tradición oriental, porque aquí hay dos grandes divisiones en la iglesia cristiana. La tradición oriental fija el 6 de enero como la fecha del Agia Pota,
el nacimiento de la luz, que es la manifestación de Jesús, la Epifanía. De tal manera que ahí tienen una doble fecha en la que no se ponen de acuerdo. ¿Quién fija el 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Jesús? Fue el Papa Julio I en el año 350 después de Cristo. En el año 350 después de Cristo. Y el Papa Liberio lo decreta en el año 354 después de Cristo. Y el Papa Juan I, entre el 523 y 526, ratificó que el nacimiento de Jesús se dio el 25 de diciembre. Y que la concepción de Jesús, ahí añade algo el Papa Juan I, se dio el 25 de marzo, que la gente pasa desapercibido. El 25 de marzo nadie festeja ni nadie recuerda. Se supone que ese es el día de la concepción de Jesús, que es el mismo día en que María va a visitar a su prima Isabel. 3 meses antes del nacimiento de Juan el Bautista y 9 meses antes del nacimiento de Jesús. Aquí tenemos que decir algo que es importante. Cuando Herodes toma la decisión de aniquilar a todos los niños vivos, porque sabía por el mensaje de los magos que alguno lo iba a suceder en el trono. Esta conmemoración se hace el 28 de diciembre, pero es la conmemoración salvaje de la muerte de los inocentes, de gente que no tenía nada que ver en este tema, y que los mataron por el solo hecho de haber nacido en esos 2 años. Entonces aquí nos dedicamos a hacer bromas el Día de los Inocentes, cuando es un día de pensarlo muy bien. El gobernante que desaparece a los que eventualmente le pueden quitar el poder y los desaparece físicamente. Entonces, esto es importante ver para que la gente no tenga cabal conocimiento de lo que es el Día de los Inocentes, que es un día para conmemorarlo con tristeza y ver cómo el poder omnímodo de los gobernantes llega a tal extremo que mandan a matar a cualquier persona ante la posibilidad que los sustituya. Sobre la pobreza de Jesús, quisiera tomar en cuenta lo que dice el Talmud de Babilonia. El Nedarim 41. Nadie es pobre excepto aquel que carece de conocimientos. Es el concepto judío de lo que es la pobreza. Porque la Shalom judía no es la paz que conocemos acá. Es una paz diferente, es una paz donde el ser humano tiene una realización económica plena y también una realización espiritual plena. No es la exaltación de la pobreza y la ausencia de una agresión. ¿Qué más podemos decir? El tema del pesebre. El tema del pesebre es un tema que hay que verlo con mucho cuidado. El pesebre, y esto lo pueden ustedes comprobar, el pesebre no es más que esa batea donde comen los animales, donde encuentran su alimento los animales, en este caso el buey y el asno. Entonces, esto es importante ver. Una cosa es el pesebre y otra cosa es la pesebrera, que viene a ser el establo. Entonces, la gente en cualquier ciudad de acá y del exterior, hasta dicen concurso de pesebres, pretendiendo con ello decir es el concurso de los nacimientos que se arman esta alegoría. Pero, ¿cómo puede haber un concurso de cajones donde comen los animales? El pesebre es un cajón donde comen los animales. Y entonces es una referencia, como dice Benedicto XVI, a la mesa de Dios, en la que el hombre está invitado a recibir el pan de Dios. Y aquí viene una cosa que quiero de una vez decirlo. Hace algunos años, esto es ya deben ser 10, un poco más de años, unos 11 años, vino del cable internacional una noticia falsa de falsedad absoluta, que decía que Benedicto XVI decía que no se debe colocar el buey ni el asno en el nacimiento. Y a mí me sorprendió y dije, no puede ser que el Papa diga algo que es contraproducente respecto de la simbología de la Navidad. Y entonces esto me llamó a conseguir justamente el libro La Infancia de Jesús, que ahora ya lo pueden conseguir en el Ecuador. Está un poquito difícil conseguirlo, pero por ahí de pronto lo encuentran. Pero lo mandé a traer de España.
Y cuando leo el libro de Benedicto, dice todo lo contrario. Dice esto Benedicto, y la prensa internacional y la local que nunca filtra nada, sino que lo que viene del cable lo publican, no hay ninguna persona que se preocupe de ver si eso tiene visos de verdad. Dice textualmente Benedicto XVI, ninguna representación del nacimiento renunciará al buey y al asno. ¿Por qué? Porque dice el mismo Benedicto, ha llegado la hora del conocimiento de Dios para el buey y el asno, para la humanidad compuesta por judíos y gentiles. O sea, el asno es representativo, simbólico del pueblo judío. El asno. Tiene una cantidad de representaciones el asno en la cultura judaica, por eso incluso entró montado en un pollino cuando fue el Domingo de Ramos. Y el buey es simbólico de todos los no judíos del mundo, o sea, los gentiles. Entonces, ¿por qué está colocado el pesebre con Jesús colocado encima del pesebre? Está colocado allí precisamente ¿para qué? Para que estos dos animales de los que habla Habacuc, cuando dice te manifestarás entre dos animales, y cuando Isaías dice el buey, o sea, Egipto, ha conocido a su dueño, y el asno, que viene a ser Israel, el pesebre de su Señor. Para que estos dos animales que vienen a ser la humanidad entera, coman de Jesús, se nutran de Jesús. Pero no es comerlo físicamente, comer una parte de él, sino lograr asimilar su doctrina para de esa manera cambiar la naturaleza animal de las personas que todavía subsiste. El sentido animal, por aquello del homo hominis lupus, el hombre es el enemigo del hombre, que eso subsiste hasta el día de hoy, 21 de diciembre del 2023. Entonces aparece la simbología de Jesús, el pan de vida. El pan de vida. Aquel pan que, como lo dice el Escrito, como lo dice incluso Benedicto, y lo dice Jesús, los que comieron el maná del desierto murieron, pero el que come del pan de vida no morirá, porque el pan de vida es la doctrina de Jesús, la doctrina que hay que ponerle en práctica. Entonces, si no asimilamos su verdadera doctrina, que no necesariamente es la que nos venden muchas veces las iglesias, sino la verdadera doctrina de Jesús, entonces eso nos puede ayudar a ser mejores personas. Entonces, por eso está colocado Jesús en esa parte, Ahora, los magos no es lo que la gente cree. Los magos eran de la casta sagrada de los medos y provenían de los sacerdotes para Persia. Eso antiguamente, pero en la medida en que se produce la manifestación de los magos, vemos que hay una cosa que es interesante. Los magos representan tres civilizaciones importantes: la civilización egipcia, la civilización persa y la civilización hindú. Por eso inicialmente, y yo por lo menos no he perdido esa costumbre, se representan los magos, el uno subido en un elefante, el otro en un camello y el tercero en un caballo, porque a través de los animales nos vamos dando cuenta a qué civilización pertenecen. O sea, es el reconocimiento de las civilizaciones de que Jesús es la expresión del sincretismo religioso. ¿A qué me refiero? Que esto es lo importante de Jesús, que Jesús resume en su doctrina buena parte de las doctrinas religiosas de otras religiones. La doctrina del perdón, la doctrina de Mokshu, la doctrina del renunciamiento a los apegos, la doctrina de Buda, y así. Entonces, es un poco decir, este es el que nace, pero este es el que nos representa a todos. Entonces, ¿dónde está lo grueso de esta representación de los magos? No está precisamente en los evangelios canónicos, sino en los evangelios apócrifos. Entre ellos el protoevangelio de Santiago, el evangelio del pseudo Mateo, el evangelio árabe de la infancia y el evangelio armenio de la infancia de Jesús. Entonces, es importante ver qué representan estos magos y sus presentes que le hacen a Jesús. Presentes que tienen que ver
con el oro, el incienso y la mirra, que es los dones que los volvemos a ver en el bautismo, que son la consagración del juez, el sacerdote y el profeta, que son las tres figuras importantes de quien está llamado a gobernar. La Torre de Babel está metida dentro de este concepto, pero que no la ve la gente. Porque la pregunta que tiene que hacerse la gente en esta tradición, yo utilizo las palabras correctas, tradición, es que salieron de algún lugar, pues, pero la gente nunca se presenta, y se pregunta, ya están ahí los magos frente a Jesús para rendirle honor, pero ¿de dónde vinieron? Porque ¿cómo es que llegaron y están allí? Entonces, cuando se hurga esto, vemos que ellos salen de la Sigurat de Borsipa, que es Sigurat quiere decir torre, y la torre de Borsipa es la torre de Babel. O sea, recordemos que en la torre de Babel no se completó su construcción, una construcción que debía llevarlo al pueblo a ponerse en contacto con Dios. No se concretó porque el lenguaje diferente de los que trabajaron en esta torre los confundió, porque es obvio, si ustedes los ponen a conversar a un hindú, con un chino, con un palestino, con uno de otra procedencia, no se van a entender. Primero, el idioma, y segundo, en su concepción cosmogónica y religiosa. Porque el uno va a decir, para mí, mi verdad religiosa es esta y el otro otra. Entonces, estos diferentes idiomas, que en el fondo son diferentes culturas, hizo de que de esta manera no se concluya la construcción de la Torre de Babel. Pero cuando ellos salen de la misma Torre de Babel, rumbo al nacimiento de Jesús, el mensaje es, llegaron a entender que hay una persona que nacía, que resumía todo el pensamiento religioso de las otras culturas. Es el reconocimiento de Jesús en el sincretismo. Entonces, esto se da con el tema de los magos. Aquí también en los magos hay algo que es importante verlo. En los magos no siempre fueron 3. En algunos casos se hablaba de 12 magos, que es más o menos relacionado con los 12 apóstoles. La iglesia copta, que es la iglesia egipcia, copta cristiana, habla de 60 magos, y es desde Orígenes, en el siglo III, que comienza a imponerse el tema de los 3 magos. Pero aquí es importante ver que, de acuerdo a la tradición alemana y rusa, ellos siempre insistieron en la existencia de 4 reyes magos, en la que existió también como un cuarto rey mago Artaban. Esto incluso algún autor importante lo llevó a escribir un libro sobre este tema. Henry van Dyck, teólogo presbiteriano, escribió El otro rey mago en 1896. Entonces, esto es importante. Primero, respecto a los 3 magos, alteraron algo que inicialmente fue de una manera. Después apareció el mago de color negro. ¿Por qué? Porque hicieron alusión, confundiéndose con el tema de que en el tema de Noé habían las 3 razas, Sem, Cam y Jafet, que son la raza blanca, la negra al final, y en el intermedio la mestiza. Y entonces alteraron la procedencia de los magos. O sea, siempre ha habido esta posibilidad de que le cambien una tradición porque no se dan cuenta o porque sí se dan cuenta de que estos cambios lo hacen a propósito. Pero Artaban, aquí es importante verlo porque este hombre nos da un mensaje importante, este cuarto rey mago. Artaban lleva también sus presentes para Jesús, así como los otros llevaron oro, incienso y mirra. Él llevaba una cantidad de bienes, diamantes de la isla de Meroe, rubíes de las Sirtes, jaspe de Chipre, o sea, el vino del Mediterráneo. Y entonces, Artaban en el camino para llegar a la ciudad de Borsipa, él, por quedarse resolviendo problemas humanos, porque se topó con una cantidad de gente que tenía problemas, y entonces lo que llevaba para Jesús se lo gastó en la gente. Iba gastando y gastando y gastando, ayudando a la gente en el camino. De tal manera que cuando llega al sitio de partida de los magos, sucede que llega tarde.
Y como ya no pudo estar presente para tomarse la foto con los 3 magos, se puso de regreso y lo buscó a Jesús toda su vida. Y dice la tradición que lo encuentra a Jesús justamente cuando estaba siendo crucificado. Y le reclama y le dice: Jesús, yo te he buscado toda la vida. Y Jesús, ahí viene esta frase de la Biblia que está desconectada de esta tradición. Porque si ustedes la leen en la Biblia, esto no tiene ninguna conexión, porque le volaron la parte de Artaban. Y entonces esta frase que se refiere a un rey, pero un rey de algún tipo de país, es Artaban, en donde Jesús le contesta a Artaban lo siguiente: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me curaste, estaba en la cárcel y me viniste a visitar, me hicieron prisionero y me liberaste. ¿Cuánto hiciste por mis hermanos? Por mí lo hiciste. Que es la esencia del pensamiento de Jesús. La realización no directa hacia Dios, sino a través del prójimo. Que esto no entiende la iglesia y no lo va a entender nunca. La gente va directo a Dios en una iglesia, donde sea, y nunca se pregunta qué ha hecho por el prójimo. Nunca se pregunta. Entonces, mientras los 3 magos están honrados supuestamente porque están enterrados en la Catedral de Colonia, en Alemania, Artaban, de él no se sabe nada más porque la iglesia lo desapareció como un referente de la tradición. Porque para la iglesia cualquier cosa que tengan que hacer, tienen que hacerlo a través de la iglesia. Una caridad, lo que sea, a través de la iglesia. Entonces, ¿cómo tenían que romper con este mensaje de Artaban, que tiene que atender las necesidades directamente de la gente? Entonces, luego que viene, Jesús nace, las misas siempre se daban, la misa del día, la del alba y la de la medianoche, los villancicos, en donde Loja tiene una importancia grandiosa en el tema de los villancicos, porque los villancicos inicialmente eran canciones de amor, o sea, lo típico, la típica temática. Y en estas canciones de amor no se tocaba el tema religioso, pero luego se comenzó a hablar en los villancicos de los temas navideños. Y Loja tiene un papel importantísimo con algunos compositores lojanos que desgraciadamente la gente no hace por investigarlos, que son los creadores de los mejores villancicos del Ecuador y del mundo. Y ahí está Salvador Bustamante Celi como el compositor más grande que hemos tenido en esa materia. Jesús nace, y Jesús, cuando lo llevan al templo a hacer la presentación al templo, una vez que María ya cumplió el periodo de la purificación, porque después de dar a luz se supone que una persona estaba impura, lo llevan, y al entrar al templo, Simeón le dice a María: Jesús será signo de contradicción, y una espada atravesará tu alma, y etc. cosas. ¿Por qué razón? Aquí es un mensaje importante, porque la iglesia nos convence de que Jesús es todo amor. Perdón la frase, que Jesús está para alcahuetear todo. No, Jesús es un pensamiento firme, es un pensamiento durísimo. O sea, con Jesús no hay forma de transar con el mal ni con el error. No hay forma. Por eso dice en la Escritura, en Lucas 12, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo que no, sino división. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Contra. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Qué quiere decir todo esto? Que incluso en el núcleo familiar, en donde la gente no quiere dividirse y que vean, no discutan, no conversen un poco más, de política incluso, peor de temas religiosos. Es allí donde hay que discutir los temas, porque no se puede ser hermanos o amigos, mientras los unos jalan el carro de la historia para el un lado, o la barca, y los otros la jalan para el otro lado. Entonces ahí hay que discutir. Y entonces, si Jesús tiene una doctrina, lo que está diciendo Jesús, ¿quién está con mi doctrina? Con mi doctrina, esos están conmigo.
Por eso cuando lo van a visitar a Jesús, cuando él estaba en la sinagoga y sus familiares lo van a visitar, sencillamente en ese momento que lo van a visitar, le dicen: afuera está tu familia, con nombres y apellidos. Y Jesús dice: no, mis hermanos y hermanas están aquí y son los que cumplen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la doctrina. Entonces, o sea, Jesús era de esa dureza. O sea, Jesús no vino a contemporizar con todos. Jesús es el que hablaba de los sepulcros blanqueados, el que hablaba de las víboras, de toda esta gente que dice una cosa y hace otra. Entonces, Jesús nace precisamente para esto, para dar un mensaje de o eres o no eres. Y entonces nos lo venden de otra manera, Y esto es importante verlo. Ahora, esto a nivel de Jesús, si hay alguna pregunta, con todo gusto la absorbemos, porque vamos a pasar a Santa Claus. No sé si hay alguna pregunta y si no nos fuimos con el tema. Pasemos al siguiente. Pasamos. A ver. La tradición de Santa Claus. Santa Claus, esta tradición viene desde el obispo turco, nacido en Patara, Turquía, Asia Menor, en el año 280 de esta era. Le denominaban a Santa Claus o a Nicolás. Después vino Santa Claus, estoy equivocando el tema. A San Nicolás lo llamaban el niño obispo. ¿Por qué? Porque su generosidad con los niños fue siempre la característica más grande que tuvo. Hay una cantidad de leyendas sobre él, algunas creíbles, otras no creíbles, pero en el fondo voy a citar una. En Turquía, para que vean de dónde venimos, ¿no? En Turquía había la costumbre de que si las mujercitas no se casaban, entonces sencillamente tenían que dedicarse a la prostitución. Así era de dura la vida en el pasado, de las costumbres. Entonces, de esto se enteró el obispo de Patara, San Nicolás, y cuando se enteró que iban a ser vendidas, él arrojó una bolsa de oro por la ventana de la gente que vivía en una casa, para de esa manera que tengan con qué casar a la hija, porque para casar una hija había que pagar la dote. Costumbre bien difundida hasta hace no mucho, 100 años. O sea, ¿cuánto es tu dote? Vas a venir a vivir conmigo, pero dime cuánto aportas. Porque si no, no me caso contigo. Era un poco un mercado, a ver quién da más. Y entonces el obispo fue sorprendido, San Nicolás, cuando arrojaba el regalo de oro para la tercera niña, y había salvado a 2 niñas. Y fue el encargado de pregonar la generosidad del obispo de Patara. Aquí aparece la costumbre de recordarlo a San Nicolás como un hombre generoso. De esta costumbre, en el siglo XIII, comienza a representarlo al obispo San Nicolás, que viajaba en un burro, por los pueblos donde él caminaba, entregando regalos a los niños durante la noche del 5 al 6 de diciembre de cada año. 5 al 6 de diciembre de cada año, en otra fecha de la Navidad. Esta costumbre que siempre pasa esas cosas, que nace en Turquía, realmente es mejor acogida en Holanda, en donde a San Nicolás lo nombran patrón de Ámsterdam y le introducen un concepto a la tradición de San Nicolás, que llevaba un saco lleno de regalos, pero también de varas para castigar a los desobedientes. O sea, no solamente para decir, toma el regalito que te traje, sino si te has portado mal, entonces vas a aguantarte unos fuetazos. Entonces el concepto de premiar o castigar. De este nombre comienza a tomar, a cambiarse su nombre, porque eso pasa cuando se cambia, cuando una persona se realiza en otra sociedad que tienen otros idiomas, y comienzan ya no a llamarlo Santa Claus, sino Sinterklaas. Sinterklaas, y le llaman ya en Holanda el patrón de los marineros. ¿Por qué razón? Porque
fíjense cómo calza con la historia, porque decían que Santa Claus, que viene a ser ya Sinterklaas, era aquel que venía de España, huyendo de la persecución religiosa de España tan fuerte que hubo, que el que no pensaba igual lo mataban. Y entonces el mensaje era, si te portas mal, con el mismo barco, el barco se llamaba Espange, que quería decir el barco de Santa Claus se llamaba España, Espange. En el mismo barco te regresamos a que vayas a vivir en el infierno que era España. Y dentro de esta tradición se lo puso a Sinterklaas, como aquel que recorría las chimeneas y en base al comportamiento de la gente regalaba lo que tenía que regalar. Aparece ya el concepto de que él a través de una chimenea dejaba los regalos. Holanda, es importante verlo. Holanda, porque cuando vino la conquista de América, participaron muchos países, no solamente España, Inglaterra, Escocia e Irlanda, sino también otros países que se metieron. Y entre ellos Holanda. Holanda funda Nueva York con el nombre, porque en ese entonces no existía Nueva York, con el nombre de Nueva Ámsterdam. Ámsterdam, la ciudad de Holanda. Y entonces Nueva York fue fundada por los holandeses. Y dentro de esto llevaron la costumbre de San Nicolás y la costumbre de Sinterklaas. Y se riega esta costumbre ya en Estados Unidos, en Nueva York. En Nueva York, que después fue Nueva York, inicialmente Nueva Ámsterdam. Y entonces desaparece. Una de las cosas claves es que siempre Sinterklaas, estaba acompañado para hacer su trabajo con un sirviente moro, o sea, un sirviente árabe, que se llamaba Zwarte Piet, Pedro el Negro, que es el que llevaba la vara de abedú y el saco para meter a los niños en el saco para castigar o premiar a los niños que habían portado mal. Cuando aterriza en Nueva York, esta tradición lo hacen desaparecer al negro, porque en Estados Unidos de ese entonces no había cabida para un negro dentro de una costumbre, dentro de una tradición. Entonces, Pedro el Negro desapareció dentro de esta tradición. Luego a este Santa Claus o Sinterklaas le dan otro maquillaje, pero ya mucho más profundo, donde Washington Irving despoja a San Nicolás de su vestimenta clerical, porque él siempre caminaba con un traje de obispo y con sus zapatos rojos y caminaba en un corcel volador, en un caballo. Entonces, de esa manera cambian el caballo y ponen renos que tiran del trineo. Cambiaron totalmente la tradición y mutaron la de San Nicolás a Santa Claus. Ya le pusieron nombre Santa Claus. En 1823, quien trabaja mucho en esto es el profesor Clement Moore. Y entonces, Moore es el que cambia la tradición de la conmemoración de Santa Claus, que era el 5 y 6 de diciembre, a la fecha de la Navidad. Y comienza a entrar en competencia con la tradición cristiana. Y entonces, pero aquí se da otra cosa, que el Santa Claus norteamericano regresa hacia Europa y ha mutado, cambiado y nuevamente entra al mundo de Europa, donde es recibido en Inglaterra, donde las mujeres londinenses se vestían de Santa Claus para repartir regalos, y comienza a darse este tema. La Coca-Cola le da un toque increíble al tema, porque se adueña de Santa Claus en 1931, y entonces en ese momento asocian la chispa de la vida con el solsticio de invierno y con la vestimenta, y aparece la vestimenta roja y blanca de la Coca-Cola. Entonces comienza a crearse a través de Papá Noel, que viene a ser lo mismo que Santa Claus. Lo que pasa es que Papá Noel es el mismo nombre, pero en francés, Père Noël. Entonces comienza a aparecer Papá Noel, que es lo mismo que Santa Claus, como el centro de adoración de una sociedad consumista, que se realiza a la persona en el tener y no en el ser. Entonces, esto es importante. Y Lutero tiene una participación enorme en el tema de regalos, ya no de Santa Claus, porque comienzan a ver la competencia con Santa Claus. Y Lutero es el que primero comienza a hablar del Christkind o Christkindl,
o Cristo Niño, que adopta esta figura Lutero y comienza a repartir regalos en una nueva tradición en la fecha de Navidad. La Iglesia Católica, siempre atenta a que no le roben la clientela, inmediatamente apoya la costumbre y obviamente pasa esta tradición a los Reyes Magos para no quedarse fuera. Y luego, ya de los Reyes Magos, pasan a que Jesús es el que da este tipo de regalos. Entonces, de esta manera, España, que se negaba a dar entrada a Santa Claus, más bien ya le abrió una puerta y ponían una silla, costumbre española, una silla en las chimeneas, junto a las chimeneas, para que la Virgen descanse antes de dar a luz, y ponían el juego completo de ropa de bebé para que le cambie los pañales al niño Jesús. Entonces, estas mezclas de tradiciones nos llevan a más o menos tener lo que llegamos a tener con el pasar del tiempo, en donde el consumismo y el negocio se apropió de todo esto, y entonces Jesús, un nacimiento de uno de los, de quien sigue iluminando a la humanidad con su doctrina, quedó en segundo plano, porque son el cómo venderle a la gente lo que necesita y lo que no necesita. El consumismo crea falsas necesidades y crea la necesidad de comprar cosas que muchas veces no necesitamos. Pero entonces nos meten dentro de este consumismo con el tema de, no se preocupe, pague desde marzo, pero pague en 24 meses. Entonces tenemos 2 años y a veces 1 año de estar pagando. ¿Y quién lo vende? Lo está vendiendo, ganando todo el dinero, y todo el dinero con intereses, que aunque digan que no es con intereses, es con intereses. Entonces crean adiciones inducivas. Entonces, y nos crea este sentimiento de que comenzamos a disputarnos el ser mejores en el tener. Yo tengo un mejor carro, yo tengo una mejor ropa, yo tengo una mejor lo que sea. Entonces, nos comenzamos a disputar los primeros sitios en la sociedad, pero en este tipo de cuestiones, no en ser mejores, no en manifestarnos en las acciones, como decía Jesús, por sus obras los conoceréis, en cómo nos comportamos con el ser humano, sino con este tema. Y dentro de este tema, ¿quién más ha ayudado? Es la tarjeta de crédito. El que desarrolló esta idea debe estarse pudriendo en los infiernos, porque la tarjeta de crédito crea la ilusión de que nunca se va a pagar por el consumo, pero todo se termina pagando y a un precio descomunal. La publicidad engañosa que no se combate, una publicidad que le dicen rebajas de hasta el 50%. La gente entra a un almacén y lo que está con el 50% son 4 vainas. El resto están con el 15, el 10, máximo el 20. Pero además, no voy a decir la marca, ni el almacén. Hay un almacén que lo tengo sumamente conocido. Cuando van a entrar en descuento, suben el precio para poner el descuento de tanto, que es el mismo que tenía el precio antes, e incluso mayor que el que tenía antes. O sea, le toman del pelo a Raimundo y todo el mundo. Le toman del pelo con esto. Voy a poner un ejemplo. En algún momento, una revista de acá del Ecuador, respecto de un año, el 2020, decía, miren esta cosa que parece que no tiene importancia, que el color preferido para ese año era el azul. Entonces vaya a pensar usted, las mujeres, los hombres, los niños, decidieron que tenían que tener cartera azul, zapatos azules, chompas azules, pantalones azules. O sea, ¿y qué tiene diferencia un pantalón azul de un pantalón café, de un pantalón negro? O sea, no, es que si no te vistes de azul no estás con la moda. O sea, a que la gente gaste. ¿Se creó el 13º sueldo para qué? ¿Se creó el 13º sueldo para qué? Para que todo el mundo gaste todo el 13º sueldo en lo que necesita y en lo que no necesita. Esto es terrible. Esto es terrible. Entonces, cuando uno ve todo esto, uno dice, estamos confundidos en las cuestiones. Confundidos en las cuestiones. Entonces, resumiendo, el nacimiento, la Navidad, se festeja por la terminación de un año y el inicio de otro año, en los ciclos de otoño
hacia el invierno. Nosotros no tenemos esa realidad. No tenemos, pero estamos pendientes de esto y de regalar nueces cuando tenemos naranjas recién cosechadas, tenemos piñas, tenemos guayabas, tenemos papayas, tenemos mangos, tenemos lo más rico que puede dar los frutos de la naturaleza. Pero en vez de regalar canastas con frutas frescas, seguimos regalando, porque no puede faltar allí una nuez, que no son feas, yo no estoy en contra de las nueces, especialmente en la comida, cuando se hace algún tipo de preparado. Pero no puede ser que nos desubiquemos tanto. Y otra cosa, el nacimiento de Jesús tiene que ser no el 25 de diciembre, sino todos los días de la vida. Porque no podemos decir que el 25 de diciembre nos vamos a acordar de su doctrina. No, la doctrina de Jesús, si la gente asimila a Jesús como su doctrina válida, esa doctrina tiene que estar todos los días y todos los días tiene que estar practicada. Todos los días tiene que estar practicada. Porque si no, son cristianos para el 25 de diciembre y para intercambiarse regalos. Que no es tan mal, yo también hago una que otra cosa de esas, porque no puedo quedar al margen de todo, pues la gente está esperando de uno. Mis trabajadores, la gente cercana a uno, los guardias de la urbanización donde vivo. Uno tiene que caer en cosas mínimas, no máximas, ¿no? No máximas. Pero viene a ser esto las grandes celebraciones en honor al consumismo y en honor a la bulla, porque luego viene el 31 de diciembre y es la competencia por quién hace más bulla que otro. Lo cual es una salvajada, porque por último, que compren algún tipo de petardos, pero que haga luces de colores, alguna cosa, pero no es la bulla. Bulla que destroza a los animales en sus oídos, que no meditan que hay gente enferma, que necesita descansar. Pero en el fondo hay que festejar lo básico, lo que realmente es importante en nuestras vidas. Si ustedes consideran que Jesús es importante en vuestras vidas, pues hagan un esfuerzo por conocer su doctrina, pero la auténtica, no cualquier doctrina que nos la venden como válida. Les voy a poner un ejemplo. La Biblia y la Vulgata Latina que está en latín, en el Padre Nuestro que enseñó Jesús, dice en la parte correspondiente, lo cual lo ha cambiado la Iglesia rompiendo a la Vulgata Latina. Y lo cambió el siglo pasado nomás, a mediados del siglo pasado. En el texto en latín dice, et dimittimi nobis de viti nostra, sique de nos dimittimus de vitoribus nostre. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, cuando la iglesia se convirtió en capitalista, en financista, en dueña de bancos, entonces perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto es alterar el pensamiento de Jesús. Esto es alterar el pensamiento de Jesús. Porque la iglesia nos manda otro tipo de cosas. Jesús, no la iglesia, nos enseña otra cosa. Pero la iglesia, cuando me refiero a la iglesia me refiero al alto clero. No me refiero al bajo clero, donde hay gente valiosísima en la historia, en el mismo momento actual. Pero siempre hay este tipo de manipulaciones para hacerle decir a Jesús lo que no dijo y para enseñarnos muchas veces cosas que Jesús no las ha dicho. De tal manera de que esta es una apretadísima, porque yo podría hablar de esto unas 4 horas, apretadísima presentación del tema del culto a la naturaleza, que donde se origina todas estas cosas, y del culto en la Navidad cristiana y en la Navidad pagana. Ahora ustedes decidan qué hacer en Navidad. Acordarse de las personas que deben acordarse. Nunca dejar de discutir. Discutir no es pelear. La cuestión no es pelea, es debatir para ver dónde está la verdad, porque entre mudos nunca se va a llegar al conocimiento, de tal manera que tienen que llegar a conocer la verdadera doctrina de Jesús, a conocer cómo Él pensaba y cómo Él pensaba de la gente igual. Entonces, y a partir de allí, si quieren creer en Jesús, bienvenidos, crean en Jesús, pero en el verdadero Jesús, no en el que nos lo venden. Es esa iglesia que nos vende, que ojalá seamos más pobres, porque lo que se logró es que
se derroten a todos los ricos y se premia a los humildes. O sea, entonces la gente dice, esta es mi religión. ¿Qué religión? Mientras ellos están comiendo pavo y lechón y ganso en el Vaticano, nos venden una idea. Jesús no necesita el gerenciamiento de su doctrina, que ese es el gran problema que ha tenido la religión, y que nos han hecho con el tiempo creer que permanentemente se puede cambiar sutilmente su doctrina a través de bulas, a través de concilios y de ese tipo de cosas. Voy a poner un ejemplo. De eso ha habido mucho. Hoy se permite todo en la iglesia porque no pueden dejar de tener clientelismo. Pero se olvidaron de Sodoma y Gomorra, se olvidaron de una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque hoy necesitan más clientes. Es una lucha por tener clientelismo. Entonces, descubran a Jesús sin necesidad de intermediarios y descubran a Dios a través de Jesús. Si ese es lo que ustedes dicen, pero no a través de franquicias. No a través de franquicias, porque comienza la pelea. Nosotros somos los que realmente representamos su pensamiento. No es cierto. Todas tienen sus desviaciones, porque todas nacen de disensos y de intereses. Festejen la Navidad como ustedes quieran hacerlo, pero no se olviden que en el fondo está el ser humano. En la medida en que ustedes solamente crean encontrarlo a Jesús a través de bombillos y de luces, no lo van a encontrar jamás. Y peor con esa mezcla de todo en el tema. Un poco más si le quieren meter el árbol de Navidad dentro de la representación del nacimiento de Jesús. Eso no lo pueden hacer. Y aquí en el Ecuador no estamos para representar el árbol de Navidad, porque si ustedes abren la ventana de su casa, van a ver que la naturaleza está más verde que nunca. Así es que, si hay alguna pregunta, mi querido Jaime, a las órdenes, y si no, creo haber cumplido con lo que quería hacer, presentar este tema. Muy interesante, doctor Tandazo, esta exposición amplia sobre lo que es la Navidad. Todo va en torno al capitalismo, básicamente, y usted decía hace un momento que la iglesia hoy en día está buscando más clientes. Eso se justifica con las recientes acciones del Papa, en las que invita al almuerzo a determinado grupo de género o aprueba la bendición de las parejas del mismo sexo. Vea, es de todo, pero solamente le hago una pequeña corrección. No es un tema del capitalismo. Esto, porque el interés mezquino personal, los intereses mezquinos personales o de grupo, han sido toda la vida. El capitalismo nace con la revolución industrial, pero estas ideas de confundir a la gente y de manipular los textos bíblicos, te hago una pregunta, les dejo ahí boteando un tema. ¿Por qué hay evangelios canónicos y apócrifos? Si son lo mismo. ¿Acaso que los unos están firmados y los otros no están firmados? Lo mismo, lo que pasa es que dicen, este no me convence para que no calce, porque no calza con lo que estamos predicando. Y este sí me conviene. Entonces, de esa manera, en los evangelios apócrifos hay mucha información importante, pero que la han dejado de tomar en cuenta en los evangelios coptos. O sea, el tema es meterle la mano y crear una idea de que Jesús es esto. Yo por eso siempre he dicho, si los resucitáramos, para poner un ejemplo, a Jesús, a Siddhartha Gautama el Buda, a Shinto, a Lao Tse, y vean lo que han hecho con las religiones que supuestamente ellos han creado, créanme que no queda nadie en pie. Y lo llevan al Vaticano a que vea la opulencia, y que le digan que ahí murió San Pedro cuando San Pedro nunca estuvo en Roma. Entonces, y que el Vaticano tiene el nombre de la diosa Vatica, que era la diosa pagana de la cultura religiosa romana. Y la gente nunca pregunta qué quiere decir Vaticano. Entonces, pero más allá de eso, a mí me interesa, en este caso del cristianismo, Jesús. Ni siquiera de Nazaret, porque no sabemos si vivió en Nazaret, si Nazaret existía a la época de Jesús o no. Porque ahí tienen una confusión enorme. O sea, una cosa es nazireo. Sansón fue nazireo y mucha gente, nazireo, consagrado a Dios. Y otra cosa es que nació en Nazaret, como dicen los clérigos.
está en discusión si Nazaret existía en la época de Jesús. Pero más allá de eso, es el interés mezquino personal en cualquier sistema económico, feudalista, esclavista, capitalista, en el que esté. Yo me beneficio y el resto que se pudran. Entonces José es ese, yo soy la verdad, el camino y la vida, la verdad, el conocimiento. Hay que buscar el conocimiento, la verdad, el camino de rectitud, pero el verdadero camino, no el trucha, no el que se viste de ser sepulcro blanqueado. Estás por fuera blanco, pero por dentro estás podrido. Entonces Jesús es eso, seamos lo que somos, auténticos, y distingámonos por eso. Pero no acá es maquíllate, mimetízate. Trata de aparentar que eres una cosa que no la eres. Entonces Jesús está vivo. El momento que alguien quiere pensar, que alguien quiere razonar, ese es Jesús. Que nos invita a que construyamos una mejor sociedad, una sociedad de amor. Pero para llegar al amor, para llegar al nuevo orden, hay que crear un desorden en el orden, es un orden injusto. ¿Me estoy haciendo entender? No es que llegamos al amor solamente con pétalos de rosa y con algodones. Si la gente no aprende a entender qué es lo que hay que cambiar, mire lo que estamos viviendo en todos estos días. La maldad oficializada, la maldad hecho práctica diaria de la política. La maldad cuando solamente se le ve la paja a determinadas personas y no ven lo que decía Jesús, la viga en el ojo ajeno. ¿Por qué no aparece el celular de Villavicencio? Porque allí deben haber N conferencias de todos los que hoy están juzgándolo a la gente cercana al honorero. Entonces, eso es Jesús. Veamos todo. Lanza la primera piedra el que esté libre de culpa. Y hoy siguen lanzando las piedras los que están podridos. Eso es Jesús. Lancen la primera piedra los que estén libres de culpa. Incluso Jesús es mucho más profundo en ese tema, porque se regresa y le dice a la mujer, viste, le dice, nadie te condenó y yo tampoco te condeno. ¿Qué quiso decir con y yo tampoco te condeno? O sea, Jesús es un potaje exquisito, pero el verdadero Jesús, no el que solamente es una imagen y pare contar y con un mensaje meloso y además cambiado. Y ustedes van a oír este 25, la pobreza de Jesús, no tenía ni para pañales, tenía propiedad en Belén. Y eso no lo hace más ni menos. Pero esa es parte de la propaganda mediática, de diferentes tipos de propaganda, porque entonces no habían periódicos, pero de todas maneras era propaganda, para que entendamos que la pobreza es el camino a la salvación. La pobreza nunca será el camino a la salvación, porque tenemos que aspirar a mejores días. Una sociedad tiene que ser fraterna, solidaria, libre, y no es que tiene que ser pobre. Entonces la gente termina aceptando que son pobres, porque eso es lo mejor que le podemos, y además ofrecerle a Dios nuestro sufrimiento. Ese es San Pablo. Es San Pablo, y la Iglesia Católica es paulista. No sigue a Jesús, lo sigue más a Pablo. Entonces el sufrimiento, mire usted esto, Jesús tiene una frase que dice, no quiero holocaustos ni sacrificios. Mire esto, no quiero holocaustos ni sacrificios. Y la iglesia se da la forma para decir que Dios nos lo envió a Jesús para que lo matemos, para que de esa manera se perdonen nuestros pecados. Salvajada. Porque eso no fue así. Incluso Benedicto XVI, en los 2 libros sobre Jesús de Nazaret, en ambos toca este tema. Y dice que se ha añadido en la Biblia esa parte para la expiación de los pecados. O sea, sangre que será derramada por vosotros y por muchos. Punto. Y Benedicto dice, y se añadió para el perdón de los pecados. Para que creamos que hay que matar a alguien para que nos perdonen. Recordando de alguna manera cuando en la época de Abraham se sacrificaban los primogénitos para que Dios sea indulgente y perdone los pecados. Abraham les dio una lección y les dijo que había que sustituirlo al ser humano con el cordero.
para que ya no estemos matando. Imagínense matar al primogénito para tener una mejor vida, y era una actitud salvaje. Y regresamos con Jesús y viene la iglesia y dice, Dios nos lo envió para que lo maten. O sea, volvimos nuevamente a la época anterior a Abraham. Y la gente está convencida de que es el mejor regalo que nos dio Dios que lo sacrifiquemos a Jesús. Esto no es así. Él murió en su ley porque se enfrentó a la gente, se enfrentó al poder, se enfrentó a la forma de pensar de la gente. Y él sabía lo que se atenía y no renunció. Por eso bebió el cáliz de la amargura, cuando incluso dijo, aparta de mí este cáliz, pero de todas maneras lo bebió, porque él asumió su responsabilidad. Y obviamente ese es el Jesús que tenemos que resucitarlo. El Jesús que hermana a toda la gente. Mire estas enseñanzas de Jesús, que son profundas y que la iglesia no las topa. Le dicen, enséñanos a rezar. Y Jesús dice, tómense de las manos. ¿Se toman de las manos quiénes? Si hablamos del Ecuador, cholos, mestizos, negros, todos los que estaban allí. Y les dice, todos repitan conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos. Los hermanó ante Dios. Ante Dios, la igualdad social. No podía ese rato decir, somos iguales ante la ley, como hoy tenemos en la Constitución, que no se cumple además. Somos iguales. Pero ya por lo menos ante Dios un gran paso. Mire, eso es como para recordarle y decir, Jesús abrió la puerta de la igualdad humana, aunque sea ante Dios, porque había que dar ese pasito, en donde ya los esclavos podían darse la mano con otros. El esclavo no era una persona, era una cosa. En el derecho romano, el esclavo era una cosa parlante, era una cosa que hablaba. Entonces, cuando Jesús se abre a la humanidad, hay que darle espacio. Hay que entenderlo a ese Jesús que nos hermana, no a ese Jesús que lo hacen aparecer huérfano de contenido. Y lo único que existe, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes revisan todo lo que se lee, ¿estoy al aire? Sí. Si ustedes revisan las lecturas bíblicas que se leen las 52 semanas del año, en la iglesia solamente 95% de lo que se lee es San Pablo. Están casados con San Pablo, pero no están casados con Jesús. O sea, no se lee el pensamiento de Jesús, sino el de San Pablo. Y San Pablo es lo contrario de Jesús en muchas cosas. Incluso en el tema del tratamiento a la mujer. Él invoca que las mujeres no deben hablar, porque ellas lo que deben hacer es callar. Y eso lo dice incluso Escrivá de Balaguer, el titular del Opus Dei. O sea, las mujeres callen, no hablen, no tienen nada, que no tienen vela en este tema. Entonces, a Jesús hay que investigarlo, no es un tema de llegar y entenderlo a través del catecismo o entenderlo a través de la homilía del pastor o del sacerdote. Hay que hacer un esfuerzo para entenderlo y para preguntarse sobre la trascendencia de su pensamiento. Por eso, Doctor, ¿qué importa cuándo nació? Sabemos que fue impuesta esta fecha del 25 de diciembre, ya lo cité, pero eso no importa. Porque además no es lógico que haya nacido en diciembre, y les voy a explicar. Las sociedades del pasado no eran tontas. Por ejemplo, ¿no ve que no había entonces calefacción? No había una cantidad de medios que los hay hoy en la civilización moderna. Entonces, arriesgarse a tener un hijo en diciembre era jugárselas un alto porcentaje de que se muera con ese clima. Y que ni siquiera habían ventanas, no se olviden. Las ventanas de vidrio y todo eso se lo inventaron despuesísimo aprendiendo de los árabes. Es otra historia que no es el momento de contarla. Pero entonces, ¿qué pasaba? La gente calculaba para que tengan relaciones en tal fecha y que generalmente la gran mayoría de la población nazca en abril, en esas sociedades del hemisferio norte, que nazcan en abril. Por eso antes no se decía tantos años de nacimiento de alguien, se decía cuántos abriles tienes. Por eso hasta ahora hay canciones que hablan de los 15 abriles, porque nacía de las relaciones del verano para que tengan hijos en abril, porque tener hijos en diciembre era
en ese frío se te van a morir. Por eso decía, no importa. Si bien el Papa Julio y el Papa Liberio hicieron coincidir y el Papa Juan I, eso no importa. Sí es importante que lo vean, pero no importa. Jesús puede haber nacido el día que haya nacido. Su trascendencia, las enseñanzas que dejó están allí. Y qué pena que estén allí, porque solamente si la gente fuera realmente cristiana, tendríamos otras sociedades, menos hipócritas y sociedades más fraternas. Pero justamente explotan al pueblo, los que engañan a la gente, son los que el 25 de diciembre estarán golpeándose el pecho y luego irán a la casa a festejar con mesas opíparas el nacimiento de Jesús, en un concurso de quién pone más vino y quién pone más productos en la mesa. Y nadie se le ocurre decir, tenemos que festejarlo a Jesús de una manera diferente. La autocrítica cíclica, ¿qué hice, qué dejé de hacer, qué debo hacer? ¿Será que debemos seguir en la misma vaina que seguimos estando? ¿O tenemos que ser mejores? Seguir lanzando la piedra a los demás cuando en esa época se lapidaba a través de pedradas, cuando saben que la conciencia la tienen negra. Y entonces, ahí tenemos el celular de Leandro Norero, explotado al máximo y solamente con ciertas cosas. ¿Qué más tendrá ese celular? Que no lo sacan. Pero no hay los celulares de Lazo, de Cherres, de Danilo Carrera, de Hernán Luque Lecaro. Esos celulares no hay, de María Paula Romo. Esos celulares no hay, pues. El celular mismo de la fiscal, ¿qué tendrá el celular de la fiscal? Y entonces, esa es la sociedad. Si Jesús lo pusiéramos a analizar ese tema, dijera, raza de víboras hipócritas. Doctor, muchísimas gracias por esta exposición que nos ha hecho el día de hoy. Gracias, mi querido Jaime, gracias, amigo. Espero que haya servido. ¿Por qué consideré oportuno hacerlo? Y con esto termino. Porque de esto estamos impregnada nuestra cultura. Pero una cultura que se basa en mitos y en cosas que no terminan de entender. Es el pan de cada día. Es el pan de cada día. Y con su concurso de pesebres. ¿Qué pesebres? Concurso de cajas donde comen los animales. A Jesús hay que comerlo, pero su doctrina. Porque no se puede ser cristiano sin conocerlo a Jesús y sin practicarlo. Porque lo otro es, por eso que dicen los hindúes, no los hindúes, los árabes, el pensamiento sufí. La palabra agua no calma la sed. Lo que calma la sed es el agua. La palabra agua no calma la sed. Entonces, hay que dejar de creer en estos políticos sinvergüenzas que llegan con un discurso y hacen otra cosa. Pero es un tema que lo veremos el próximo miércoles, continuando con lo que siempre hacemos. Gracias por la oportunidad y espero que la gente no me mire como que estoy tocando cristales, sino contribuyendo a un mejor conocimiento de Jesús, de la Navidad, para que seamos, no dije sean, porque yo también tengo que lavarme, seamos mejores, que ese es el gran objetivo. Para que seamos mejores tenemos que ser iguales en el comportamiento, porque si no, la construcción de un edificio flaquea. Pues les pongo este ejemplo. Si los ladrillos de una construcción, los unos tienen una dimensión y los otros otra, los unos un alto y los otros otro, los unos una profundidad y los otros otro, los unos una consistencia y los otros tienen otra consistencia, se cae el edificio. Entonces tenemos que tratar de homogeneizar a la gente en el bien y en la verdad. Gracias por toda la apertura que han tenido conmigo en este tema y nuevamente a la ciudadanía, que si algo no calza con lo que piensen, yo no busco incomodar a nadie. Busquen lo importante de lo que he dicho y nos vemos el próximo miércoles para volver a hablar de nuestra sociedad, que está tan podrida como en la época de Jesús. Por eso Benedicto XVI les dijo en su libro, en uno de sus libros dijo, si hoy tendríamos que elegir entre Barrabás y Jesús, me temo que volverían a elegir a Barrabás. Eso lo dijo hace 10 años, antes de que lo encierren. Gracias, nos estamos viendo, que pasen muy bien. Gracias. Los agradecidos somos nosotros, doctor Tandazo, en este tema. Aquí vale recalcar aquel versículo que Jesús repitió en esa época también. Este pueblo se acerca a mí
por la boca, pero en su corazón están muy lejos de mí. Imagínate qué potente ese mensaje, ¿no? Lo que dijo el doctor Tandazo, la última parte también, ¿no? Que si tuvieran que elegir, en este momento la gente vuelve a elegir por Barrabás. Es lo que hemos visto acá y lo que está viviendo el país. Sí, así es. Mire, salimos de Guatemala y tal vez no sabemos si vamos a Guatepeor. Pero es lo que la gente quiere. Es una forma, este mensaje que ha dado el doctor Tandazo es una forma de verse en el espejo, ¿no? Y un poco entablar esa amistad con uno mismo, con la conciencia, con la forma de pensar y la actitud que debe tener cada uno en el comportamiento diario, ¿no? Y saber discernir los mensajes correctos.